Prepárate para indignarte, porque ya es oficial. La supuesta firmeza del Estado peruano se vino abajo, se derrumbó ante la realidad de una gestión en quiebra. El anuncio de un nuevo salvataje de 500 millones de soles, aproximadamente 146 millones de dólares, no es una medida estratégica, es la confirmación de lo que venimos diciendo acá años, que Petroperú se ha convertido en un parásito perenne del tesoro público. Con esta inyección, la cuenta total de los rescates otorgados en los últimos 4 años, escuchen esto bien, asciende a la escalofriante cifra de 18.388 millones de soles. Lo voy a repetir, 18.388 millones de soles. Para entender la magnitud del escándalo, hay que mirar el historial total de lo que el Estado ha invertido, más bien regalado, tirado, perdido, echado por el agua, por el precipicio, por el abismo, al water, en intentar reflotar una empresa que solo en los últimos 2 años ha reportado pérdidas patrimoniales por más de 1.000 millones de dólares. Son los 2 últimos años. Si retrocedemos hasta el año 2022, que es donde quiero comenzar en realidad, se otorgó un préstamo de 750 millones de dólares y un aumento de capital de 1.750 millones de dólares más 1.000 millones de aumento de capital. Todo eso bajo la promesa de que la refinería de Talara sería la solución mágica al problema. En el año 2024, 2 años luego, se inyectaron cerca de 9.600 millones de soles, adicionales, claramente, entre garantías y capitalizaciones para evitar el cese de pagos a proveedores de combustible. El año pasado, ya en el 2025, el MEF tuvo que honrar garantías por 650 millones de soles por deudas externas que la petrolera no pudo pagar. Y en marzo de este año, 2026, el actual puente financiero de 500 millones de soles anunciados, que según expertos como Fernando de la Torre, por ejemplo, que es exgerente de finanzas de la misma quebrada empresa estatal, servirá apenas para pagar planillas y deudas inmediatas de crudo. Gasto corriente, ¿no? Mientras el Ministerio de Energía y Minas intenta maquillar este rescate diciendo que no afectará el gasto público por ser una línea de crédito externa, porque esa es la narrativa que venden, ¿no? Que las líneas de crédito no afectan real porque no es dinero real. Mentira. La realidad técnica es otra, porque el Estado actúa como garante, lo cual quiere decir que si Petroperú no genera caja, y no la está generando ni la va a generar, y sus estados financieros, que no son auditados, proyectan un déficit operativo para todo el año en curso, el 2026, vamos a ser nuevamente todos los peruanos a través del Ministerio de Economía y Finanzas quienes terminemos pagando la factura. Vamos a poner los 18.388 millones de soles en perspectiva frente a las carencias de nuestro país, algunas de las cuales mencioné anoche, como agua y saneamiento, en primer lugar. Ese monto equivale a construir infraestructura de agua potable para todos los 3 millones de peruanos que hoy no la tienen. Y sobraría dinero para mantenimiento por décadas a venir. Luego tenemos el sector salud, también lo dije anoche. Representa casi el 90% del presupuesto anual de todo el sector salud, destinado a inversiones en hospitales y equipos a nivel nacional. Luego viene educación. Supera con creces esta cifra el presupuesto total de infraestructura educativa que el país necesita para cerrar su brecha en colegios rurales. Y el argumento de la seguridad energética sencillamente se cae a pedazos cuando vemos que Petroperú solo tiene realmente el 27% del mercado nacional, de market share real, ¿no? Si acaso, estoy siendo generoso, pero digamos 27%. La refinería de Talara costó más de 6.000 millones de dólares, el triple de lo presupuestado originalmente y no hemos visto a nadie preso por ello. Opera por debajo de su capacidad porque la empresa no tiene liquidez. No tiene liquidez ni para comprar el crudo que necesita procesar. Es una burla que mientras se le exige austeridad a los gobiernos regionales, a los municipales, y se postergan obras de agua en los cerros de Lima o en la selva,
se usa nuestra billetera para salvar a una planilla privilegiada y a una gestión que ha fracasado sistemáticamente. No es soberanía, es negligencia. Cada nuevo sol entregado a Petroperú es una traición a los ciudadanos de nuestro país, que seguimos esperando que el Estado priorice la vida de la gente antes que continuar el saqueo persistente de una empresa totalmente quebrada, porque los números no mienten. 7:03. Y otra cosa que quiero comentar, atención a esto, porque tiene que ver con Petroperú al fin y al cabo, es la confirmación del desprecio que siente, lo que voy a decir a continuación, este gobierno y el Estado en general, por el tiempo y la dignidad de los peruanos. Ayer se oficializó una noticia que es un puñetazo en la cara para millones de ciudadanos, no es una bofetada, un insulto. El Ministerio de Economía y Finanzas ha excluido la línea 3 del metro del Plan Nacional de Infraestructura hasta el año 2031, es decir, de este quinquenio, 2026-2031. ¿Pero qué significa eso en cristiano? Que para este gobierno, tu derecho a no perder 3 o 4 horas de tu vida de manera diaria, atrapado en un bus o en una combi, no es ni remotamente una prioridad. Han borrado del mapa el proyecto que conectaría Comas, el distrito de Comas, en Lima Norte, a San Juan de Miraflores, en menos de una hora. 54 minutos era el cálculo. Y lo hacen bajo la excusa de que no se cumplen los requisitos técnicos o que no hay espacio fiscal. Pero la caja sí aparece mágicamente para otros. Vamos a hacer acá la comparación que les duele. Mientras entierran la línea 3 y condenan a Lima al caos por los próximos 10 años, el Estado acaba de autorizar ese nuevo rescate de 500 millones de soles para Petroperú. Uno más. Con eso, la cifra de salvatajes a la petrolera, lo voy a volver a decir, sube a la escandalosa suma de 18.388 millones de soles. Saquen su cuenta. Con lo que se le ha regalado a Petroperú en los últimos años, ya tendríamos pagado el 70% de toda la línea 3. Ya tendríamos estaciones, túneles, trenes modernos rodando por la ciudad. Es una burla, una cachetada. Nos dicen que no hay plata para el metro, pero siempre hay miles de millones para cubrir los huecos de una empresa estatal ineficiente y absolutamente quebrada. Prefieren salvar la burocracia de una oficina antes que salvar el futuro de 2 millones de pasajeros diarios aproximadamente. Excluir la línea 3 del metro del Plan de Infraestructura Nacional es sentenciar a Lima al subdesarrollo. Así que no es falta de dinero, es una falta total de vergüenza y de criterio para gobernar. Basta ya de quemar nuestros impuestos en petróleo mientras el pueblo sigue atrapado en el tráfico y la informalidad y en la inseguridad. ¿Cuánto dinero se ha gastado hasta ahora en expedientes para la línea 3? ¿Tienen ese dato? No se va a hacer. Ha quedado fuera, ha sido excluido del Plan Nacional de Infraestructura. Un insulto, ¿eh? Esto daría para que la gente se levante verdaderamente. Esto es causal para mí de cosas bien serias, de reacciones de la más profunda indignación. O sea, el mensaje es que defecan sobre nosotros. Así de claro y literal lo digo. La clase política, los gobernantes, el Estado peruano ahorita, que no sirve para nada, se defeca sobre nosotros. 2 noticias, 2 puyazos, 2 bofetadas para nosotros, 2 insultos. Inyección nueva a Petroperú. Chao, línea 3 del metro. Así que si es que eso no los indigna, no sé realmente qué cosa es lo que lograría hacerlo. Y por su lado, tuvo palabras José María Balcázar sobre la salida de Denise Miralles de la PCM, ¿no? Algo que solicitó él.
Justificó él su decisión bajo el argumento de que si bien reconoce la labor de la ex primera ministra, el gobierno necesita un nuevo impulso enfocado estrictamente en la lucha contra la criminalidad. No tiene un mes. ¿Cuál es el nuevo impulso que necesitaría? Nueva era ella. El gabinete era nuevo. O sea, ahora un mes, o sea, menos de un mes ya es tiempo suficiente. Ni siquiera habían solicitado el voto de confianza. 30 días. Pero a lo que hemos llegado, no se cumple ni un mes y ya se necesita un nuevo impulso. Y él dice esto en ampliación de noticias de RPP. No hay ninguna cosa distinta que el ejercicio democrático constitucional que me otorga como presidente. Yo puedo cambiar a cualquier ministro. El tema puntual es que tenemos que darle más fuerza al problema de la inseguridad ciudadana. Verdaderamente. No quiero hablar de Balcázar, ya. No lo merece. Pero lo que sí les quiero comentar es que de cara a las elecciones, y voy a hablar ahora de un tema que es importante, que es el voto preferencial. Perú no va a realizar elecciones generales el 12 de abril en Israel y otros países del Golfo y la región, justamente por el conflicto en Medio Oriente. Hugo de Sela, actual canciller de la República, es el que ha anunciado que el Perú no realizará elecciones en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y el Líbano. Y sé que hay peruanos viviendo ahí porque de todos esos países que hemos nombrado nos escriben a nosotros porque nos ven desde ahí. Y yo lamento que no vayan a poder ejercer su voto por coyunturas que escapan la responsabilidad del Perú en realidad. Todo es por la guerra que cobra lugar en el Medio Oriente. El gobierno peruano ha tomado esta decisión tras una reciente sesión virtual del Comando de Crisis en esa región, en Medio Oriente, donde el canciller evaluó la gravedad de la situación tras recibir reportes de los funcionarios diplomáticos respectivos en cada uno de esos países. Dichos funcionarios dieron cuenta de la situación y lo que ha declarado de Sela es lo siguiente. Dice, vemos que la crisis va a extenderse y prolongarse. Y en consecuencia, hemos tomado la decisión de cancelar las elecciones en los países de esa zona, especialmente para no perder o para no poner en peligro a nuestros compatriotas. Cabe precisar que en Medio Oriente se encuentran alrededor de 5.600 peruanos, es lo que se calcula, en condición de residentes. En la reunión esta que les estoy contando, se acordó también reforzar las acciones desplegadas para lograr una rápida evacuación de todos los connacionales en tránsito, quienes han quedado varados a raíz del conflicto que inició tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. También dispuso reforzar con personal diplomático el canciller a las misiones de Emiratos Árabes Unidos para poder atender la demanda de atención e información de los compatriotas. Así que el titular de Torre Tagle también ha instado a los jefes de las misiones diplomáticas del Perú en dichos países a que se mantengan a buen recaudo junto a sus familiares y listos para tomar otras acciones de agravarse el conflicto. Hay un tema que quiero comentar porque están pasando bien rápido los días, amigos, y yo quería preguntarles si ya tienen pensado ustedes por quién van a votar para el Parlamento. Es decir, ya he preguntado acá si ya saben por quién van a votar para presidente, plancha presidencial, pero se han tomado el tiempo de educarse y de leer verdaderamente las listas, de saber, de familiarizarse. Acá hemos entrevistado a múltiples candidatos a la Cámara Baja, a la Cámara Alta. Esta noche tengo una nueva entrevista también con una candidata a diputados. Yo recomiendo utilizar el voto preferencial. ¿Por qué? Porque generalmente, digamos, hay dos escenarios exactos en donde se termina imponiendo la lista original, con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el orden que el partido la entregó, y los voy a desarrollar para ustedes acá. Yo creo que es momento de tratar de utilizar masivamente el voto preferencial. ¿Para qué? Para que sea más directa nuestra manifestación, nuestra demanda, nuestro clamor. Y digamos, yo quiero que el número tal sea. Porque finalmente, una vez, digamos,
a través de la cifra repartidora que se hace después de haber contabilizado el número total de votos que para el Parlamento, para cada cargo, senador nacional, senador por distrito múltiple o diputados, recibe el partido, luego se le asigna un número de escaños, ¿no? Y esos escaños se terminan asignando en base a la votación preferencial. Pero hay dos escenarios donde termina primando la lista original, y yo te los quiero explicar para que sepas por qué es importante que ejerzas tu voto preferencial, y yo te lo recomiendo, de hecho. Yo no dejo vacío, no lo dejé, ni lo voy a dejar. Yo ya tengo muy claro, muy claramente decidido por quién voy a votar, para diputados, para senador nacional, para senador regional, es decir, multidistrito, y para parlamento andino, lo tengo clarísimo, con nombre y apellido. Pero en nuestro país hay una enorme cantidad de votos, sobre todo los que están al final de cada lista, que terminan el conteo que se hace post-elección claramente con 0 votos preferenciales, 0, ¿no? Entonces vamos a decir que si el partido X ganó 5 curules, estoy dando un ejemplo tonto, ¿no? Obviamente, para hacer números redondos. El partido X gana 5 curules, pero solo 2 candidatos de su lista recibieron votos preferenciales, vamos a decir el número 25 y el 12, entonces esos 2 entran por ranking. Porque lo primero que se hace es ver cuánta gente ha votado, quiénes tienen votación preferencial, y se hace un ranking, ¿no? Pero todavía quedan 3 curules por llenar. Entonces, como todos los demás candidatos de la lista tuvieron 0 votos, que es algo que pasa mucho en nuestras elecciones, hay un empate masivo. Ahí es donde entra a tallar la lista y la famosa teoría del arrastre, ¿no? Que un presidente o un candidato presidencial muy conocido va a hacer que marquen el símbolo del partido, pero que no marquen preferencial. Entonces ahí se entra en base a la lista original, 1, 2, 3, entraría el 1, el 2, el 3, por eso se habla de arrastre, ¿no? Entonces la ley resuelve que ante ese empate por el número de orden, entrarán el 1, el 2 y el 3 para llenar esos 3 escaños restantes, ¿no? El 1 y el 2, en el ejemplo que estoy dando, habrían sido electos por votación preferencial. Y después tenemos el otro ejemplo, que es el escenario del empate numérico. También pasa, mucho menos, pero pasa. Bastante menos frecuente. Puede pasar que 2 candidatos tengan exactamente dentro de una lista la misma cantidad de votos preferenciales. Vamos a decir nuevamente, para hacer números redondos, 500 votos. Vamos a decir que dentro de una lista 2 sacaron 500 votos. Entonces, si solo queda un curul disponible, claramente el Jurado Nacional de Elecciones no puede decidir a dedo, ¿no? Entonces, según la norma, se termina imponiendo el orden de prelación que el partido inscribió. Si hay un candidato en el puesto, en la lista, que es el número 10, y el otro es el número 15, y los dos sacan 500, va a entrar el que tiene el número 10, ¿no? Porque está más arriba en la lista. Entonces, por una cuestión de probabilidades y visibilidad, los candidatos que el partido pone con los números 1, 2 o 3, los primeros, ¿no? 4 o 5, suelen ser los que más también tienen, los que más conocidos son, de alguna manera, los que más acceso a la prensa han tenido previamente, los que más capacidad de convocatoria para gastos de recaudación de fondos tienen para hacer campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, la lista original se considera un paracaídas de seguridad. Si nadie usa el voto preferencial, o si hay muchos candidatos con votación 0, que eso pasa, el sistema regresa automáticamente al orden que el partido decidió en sus elecciones internas. Y por eso es muy importante, para mí, no sé si para ti, yo te doy mi opinión, tú decides, por eso es muy importante para mí hacer uso de nuestra votación preferencial. Vota por alguien, verdaderamente. No solamente para presidente y vicepresidente, dale tu voto a alguien, a una persona con nombre y apellido. Eso es votar por alguien. Para mí. Seguimos. Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, como sabemos, consideró que la salida de Denise Miralles de la PCM es sorprendente y lamentable. Desde Puno, puntualmente desde Ayaviri, donde viene realizando un recorrido de campaña proselitista, señaló que su bancada parlamentaria esperaba escuchar la exposición de Miralles sobre su plan de trabajo y luego tomar una determinación sobre si le otorgaba o no el voto de confianza.
Pero en declaraciones a la prensa ha dicho lo siguiente: sorprendente, lamentable el habernos enterado de esta renuncia. Nosotros esperábamos que se presentara el gabinete el día de hoy y que sustentara su plan de trabajo. Como estamos en la República del Perú, donde todo pasa, ¿no? Donde nada significa nada serio, hoy se iba a solicitar el voto de confianza, recordemos, hoy, miércoles 18. Entonces, Fujimori lamentó la situación y dijo que esto se pudo evitar si el entonces mandatario José Gerí no hubiese sido censurado por el Congreso y otras bancadas no hubiesen adelantado su postura en contra del voto de confianza, lo cual claramente es una chiquita, ¿no? a Renovación Popular y a López Aliaga, vamos a ser honestos. Entonces dice ella: creo que esto ha ocurrido por dos razones. Primero, se pudo evitar si el presidente Gerí no era vacado ni cesado del cargo. Lo segundo es que es lamentable que haya grupos políticos que hayan adelantado una votación en contra sin antes haber tomado medidas. Ayer, como recordarán, Balcázar tomó juramento a Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo titular de la presidencia del Consejo de Ministros. 21 días luego la sacaron a Miralles. Es decir, ni un mes. Y ahora ya no, ni siquiera hablamos de meses ya. Antes un ministro era años. Luego pasó a ser meses. Ahora ya ni siquiera es meses. Tenemos que hablar en semanas, en plazos de días ya. En el Perú. Increíble, ¿eh? Arroyo, quien hasta ayer se desempeñaba como titular del MINDEF, el Ministerio de Defensa, ya he dicho que es general de división en retiro del Ejército del Perú, integrante de la promoción Héroes de Tacna y Arica, 1981. Y hay una cosa que verdaderamente llama la atención, que tengamos jueces así. Cambio de tema. El último 16 de marzo, el juez Jorge Chávez Tamariz, que lleva casos emblemáticos, entre ellos el de Susana Villarán, inaplicó mediante control difuso, ¿no?, la ley que prescribe delitos de lesa humanidad ante la solicitud de ex policías de la base de operaciones contrasubversivas de Illahuasi, procesados por presunto asesinato en contexto de lesa humanidad. En su resolución sobre el expediente, que es el 00046-2022, señaló que se debe seguir procesando a los integrantes o exintegrantes de la Policía Nacional del Perú, Jesús Cano, Rómulo Reyes, Edgar Segovia y Julio Altamirano, por el presunto asesinato de Luis Lara Poma en 1983 en Andahuaylas. O sea, hace más de 4 décadas. Bueno, para el juez de investigación preparatoria Chávez Tamariz, el Estado peruano tuvo una política de genocidio como la de Alemania de Adolfo Hitler. Eso es lo que sostiene el juez. De esta manera, justifica no aplicar la prescripción que ordena nuestro Código Penal para peruanos que combatieron el terrorismo. El principio de jus coens, eso es lo que dice Tamariz, no se condiciona a consentimiento alguno, teniendo como principal sustento los fallos de los tribunales de Nuremberg. El jus coens es un concepto que se usa para saltearse el principio de legalidad y poder juzgar a personas con leyes que no estaban vigentes al momento de los hechos en controversia. Así lo utilizan ellos, ¿no? Sin embargo, en Nuremberg se procesó de forma penal retroactiva a miembros del ejército nazi porque tenían la política de torturar y asesinar judíos y a todo opositor del genocida Hitler. En las décadas de los 80 y 90 en Perú hubo decenas de operativos antiterroristas. Ni el 1% ha sido cuestionado judicialmente, lo cual confirma la abismal diferencia, ¿no? O sea, esto es de un sesgo y de un fanatismo ideológico impresionante, ¿no? Para un juez, olvídense de qué casos lleva, de que sean emblemáticos o no. Ningún juez debería pensar así. O sea, totalmente politizado y si no quiere aplicar la ley, prevaricador, realmente. Entonces yo quiero explicar el principio de jus coens, ¿no? Porque es importante tenerlo claro. Lo quiero
explicar para ustedes. Las normas de US Coins, o sea, es un principio, ¿no? Derecho obligatorio. El US Coins se refiere a un conjunto de normas supremas que no admiten ni pacto en contrario ni excepción algunas. Ese es el principio de US Coins. Sus características principales, para entenderlo a fondo, es, primero, naturaleza imperativa. A diferencia de la mayoría de los tratados o acuerdos internacionales, donde los países pueden decidir qué reglas seguir, las normas de US Coins son obligatorias para todos los estados, hayan firmado un tratado o no. 2, tenemos jerarquía superior. En la pirámide del derecho internacional, estas normas están en la cima. Implica que si se firma un tratado entre dos países que contradice una norma US Coins, ese tratado es automáticamente nulo. Solo pueden ser modificadas por otra norma del mismo rango y carácter. Entonces, ¿qué protege la norma? O sea, el principio US Coins. Protege valores éticos fundamentales y universales. No existe un listado, digamos, cerrado, final, ¿no? Pero la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que incluye la prohibición de uso de la fuerza armada ilegal, la agresión mediante ella, genocidio, esclavitud y trata de personas, tortura, discriminación racial sistemática, como el caso del apartheid, crímenes de lesa humanidad. Eso es. Pero en términos generales, el US Coins no anula el principio de irretroactividad de la ley penal. El famoso nullum crimen sine lege, que acá lo ha explicado varias veces el doctor Abanto, y el doctor Pacheco también. Nullum crimen sine lege. Pero sí en la práctica internacional ha servido para permitir que ciertos crímenes sean perseguidos, o sea, ciertos delitos, incluso cuando no estaba tipificado al momento de los hechos en los códigos, como el nuestro, para poder hacerlos de lesa humanidad como lo está haciendo Chávez Támares, ¿no? y muchos otros jueces, ¿no? Y ahí es donde la figura se vuelve compleja y genera mucho debate jurídico. Porque el principio de irretroactividad señala que no se puede castigar a alguien por algo que no era delito cuando se efectuó. Pero con el mote de lesa humanidad ya sabemos que la persecución pasa a ser eterna, pues, porque eso es lo que siempre quisieron. Y eso es lo que quieren. Politizado, ¿eh? Ahora, el presidente del Congreso en este contexto, Fernando Rospigliosi, en conferencia de prensa, públicamente ha cuestionado al juez por inaplicar la ley que prescribe delitos de lesa humanidad, a pesar de que ya el Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de la ley. O sea, se colocan ellos por encima del TC. Deberían ser destituidos. Ojalá se presente, Rospigliosi o alguien, una denuncia ante ellos, ante la Junta Nacional de Justicia, para que sean destituidos por prevaricato. Prevaricato, nada más, así de sencillo. Tienen que irse de ahí. De acuerdo al parlamentario, Chávez Támares no tenía la posibilidad de aplicar el control difuso en un proceso contra policías por un caso de 1983, ya que el TC ha determinado la constitucionalidad de la ley 3207 y tiene que ser aplicada por los jueces. Absolutamente inaceptable. Jueces politizados y prevaricados que desacatan las leyes del Congreso y hacen lo que les da la gana con una sola finalidad: perseguir a policías y militares que derrotaron el terrorismo. O sea, no es la primera vez que Rospigliosi cuestiona a un juez por inaplicar la 32.107. ¿eh? En noviembre del año pasado, recordemos, solicitó a la Junta la sustitución de Richard Concepción Carguancho por temas similares. 7:27 en el Perú. La minería puede y debe ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal, sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo de nuestro país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe entonces a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Y en el contexto de lo que he reportado sobre Petroperú, la línea 3 del metro, etcétera, y anoche sobre todo sobre los temas estructurales que no hemos sido capaces de resolver en el país, está conmigo el destacado economista, decano de la Facultad de Economía de la UPC, Carlos Adriancén. Bienvenido. Encantado usted.
Lo primero es Petroperú, ¿no? Asumo que estás tan indignado como yo ante el nuevo anuncio. Es lo recurrente lo que produce indignación. Que se nos venga a contar que esta vez ciertos señores con un poco más de aporte lo van a hacer maravillosamente cuando tienen 15 años desde que Castilla comienza a reactivar Petroperú, dilapidando recursos de todos los peruanos, con miles de millones de dólares de pérdidas, pero lo que es peor, con el costo de oportunidad de los también miles de millones de activos que se asignan a una empresa que solo produce pérdidas, y diría algo peor, que organizacionalmente tiene una arquitectura experta en producir pérdidas, corrupción e ineficacia. Así es. Entonces no tenemos ninguna razón para pensar que esta vez podría ser distinto. Podríamos pensarlo si somos un poco masoquistas. Sí. Pero esto sería malo nada más si no fuera que estas pérdidas y estos recursos que se utilizan en Petroperú se extraen de la gente más pobre de ese país. Se extraen de los pliegos de salud, de los pliegos de educación, y con desenfado se nos dice, no, esta es otra plata. Esto es deuda. La deuda se paga con impuestos que son parte de los ingresos que deberían ir a los servicios públicos, a la seguridad ciudadana, a la educación. Por Dios, es como dijo muy bien el exministro Arista, es inmoral dar un nuevo reflotamiento a una empresa que sistemáticamente hace pérdidas y beneficios privados. Sí. Ahora, hay un tema macro que quiero hablar contigo para que lo puedas explicar para el ciudadano de a pie. En tu más reciente artículo destaca una porción para mí que dice: no sorprende entonces que el déficit fiscal y la deuda pública hayan comenzado a incrementarse nuevamente. Luego sugieres que más rápido que tarde podría comenzar a complicarse el manejo macro. Un país que crece un poquito más, 1,5 puntos el año pasado. El gráfico no incluye el año pasado, pero 1,5 puntos más que la población no reduce pobreza. Está estancado. El tamaño de la pobreza y el tamaño del producto por persona están estancados, con crecimiento despreciable, que cada vez está más lejos del desarrollo y que tiene una brecha fiscal que con estas maravillosas iniciativas de la durísima primer ministro, presidenta del Consejo de Ministros saliente, que regaló todo y que le dio hasta los puestos flexibles de la... Increíble. Esto va a ser un forado. Increíble. Que de antesala tienes a una destacada candidata a diputada, le digo, no va a tener para el pan, porque con este forado lo único que le va a quedar al gobierno que se haya elegido, cualquiera sea, va a ser elevar impuestos o tomar deuda carísima. El Perú toma deuda soberana cara porque tenemos un defaultcito olvidado. El defaultcito olvidado, para cualquier observador acucioso, le cuesta bastante más, 3 puntos más de la deuda chilena a todos los peruanos cada vez que tomamos deuda. ¿Cuál es el default que tenemos, Petroperú? El default agrario. Esa deuda se paga carísimo. ¿Verdad? No se cada vez eso, que no se ordena, se infla más, sube su valor presente. Y esa deuda para un comunista es impagable. Por supuesto que es deuda y se paga. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Entonces este país toma deuda cara. Por eso muchos bonos peruanos, aunque nadie lo dice en el Perú porque somos correctísimos, entran en la categoría de bonos basura. De un costo de 5%, es timba pura. O sea, estamos pagando deuda casi de hace como 50 años. En Petroperú. Claro, es que sistemáticamente dejamos vivo el default. Y si fueras ministro de Economía y ordenas eso, te van a decir desde tal por cual a tal por cual. Pero esto solo empobrece a la gente más pobre. Ok, el cálculo de crecimiento es 3%, pero tú te vas al PBI per cápita, 1.5 lo estimas. Es que es el relevante. El PBI, sin considerar el crecimiento de la población, es una forma de engañarnos. Sí. Es 1.5. Real, ¿no? Sí. En términos reales. Para que este país florezca, reduzca pobreza, como todos queremos, debe mantener por una década, 2 décadas, 2 décadas mínimo, un ritmo de crecimiento de 6% per cápita. Como vemos, estamos lejos. Pero nos encanta la autocomplacencia. Estamos tan bien
El Universitario de Deportes juega bien, un buen partido pujante con el Barcelona y pierde 3-0. Yo digo, estos optimistas, tacaños, no sirven para nada. Sí. Hay que ser ambicioso, hay que aspirar a ese crecimiento que el Perú logró en algún momento de 6-7% per cápita. Ok, pero estamos en déficit. Yo no sé cuándo podríamos entrar en terreno de superávit, no sé. Pero en los últimos 4 o 5 días ya tenemos 3.000 millones de dólares más de deuda. En realidad, los cálculos de 1.000 millones, 2.000 millones, son cálculos hechos para la prensa. En los hechos descubrimos que las cosas son peores. Y hay un detalle importante. El Perú tiene una peculiaridad histórica. A los peruanos nos encanta esa frase, histórica. ¿Cómo así? Desde que se miden bien las cifras fiscales, la recaudación, medida en su plenitud, o sea, ingresos corrientes del gobierno general, siempre tiene el mismo valor. Velasco, Alan García, Fujimori, todos han dado ser un poquito más del 20% del PBI. Nadie ha logrado ampliar la base tributaria. Por lo tanto, decir, vamos a ampliar la base tributaria y voy a hacer un montón de cosas, es una de esas mecidas de antaño. O sea, en ningún quinquenio se ha logrado verdaderamente. Ningún quinquenio, es una línea horizontal. Yo invito a los economistas a revisar esa cifra. Es la cifra de presión tributaria, pero también mide la base. O sea, que siempre hemos, 75-80%. Siempre hemos tenido el acelerador a fondo sobre el cuello del contribuyente. Te puedo mandar el gráfico. ¿Y qué hacemos ahí? Lo que hay que hacer es entender que hay que primero dejar de ponerle el pie en el cuello al peruano de a pie. Segundo, entender las cifras de gobernanza. ¿Cómo así las cifras de gobernanza? Bueno, somos campeones mundiales en corrupción burocrática. Para darte una cosa que puedas pontificar frente a un extranjero, el Perú ha subido 47 puestos en el ranking de percepción de corrupción burocrática con los gobiernos posthumalistas de izquierda. La corrupción ha eclosionado en el Perú, pero no te quedes ahí. Tienes una incapacidad en la gestión medida por el Banco Mundial, igual en deterioro sostenido, incumplimiento de la ley sostenido. Lo que trato de decirle al televidente es que no solo tenemos el pie en el cuello, sino que no gastamos mal, gastamos como un africano. De hecho, nuestros asignados de gobernanza en estos rubros son africanos. Uganda, Congo, Perú, Argentina. El gobierno de Humala para ti ha marcado un antes y un después, ¿no? El gobierno de Humala fue un gobierno de izquierda exitoso. Deprimió, colapsó la inversión privada. Y hoy día tenemos más pobreza porque ellos fueron, en la visión de izquierda, ellos no son tan tontos como la gente cree. Saben lo que quieren, necesitan pobres. Por eso tumban la inversión. Si tú buscas una predicción, una correlación simple entre inversión extranjera directa, por ejemplo, e incidencia de pobreza, el gráfico te sale lindo, con un ajuste estadístico de precios, pero eso es pecado decirlo. La inversión extranjera reduce pobreza, se asocia sostenidamente y significativamente con una reducción de pobreza, pero ellos necesitan pobres, no son tontos. ¿Usted qué cree? ¿Que el señor López Chao no sabe que quemar reservas es suicida? Es algo del Banco Central, algo le ha tenido que quedar. También hay que decir que eso de que, por favor, la corrupción no existe porque no podemos robar en nuestra casa. No es tu casa, papito. Es la casa de todos los peruanos. Y sí se puede robar, como muestran las estadísticas. Entonces, después que la quiera arreglar, que la arregle. Buen candidato, pintón el pata. Pero fue una barbaridad porque a la izquierda le va muy mal con corrupción. Contra más opresión, más izquierda hay en un país, mayor corrupción burocrática hay globalmente. Los países menos corruptos son países que tienen menos corrupción. Algunos se llaman de izquierda, como los países nórdicos, pero tienen una altísima libertad, no cabe que sean de izquierda. No, claro. La izquierda es opresión. Tanto 15 en el índice de Yo te he mandado económica. unos gráficos en que al comienzo te mido los índices publicados de ¿Eso los tienes, política. Julio, para mostrar? Al televidente lo vas a aburrir porque son gráficos de economistas. Okay, bueno, de repente algunos mientras hablamos. A ver. Pero o sea, lo que me interesa en términos muy sencillos es ¿por qué
hay esa correlación que ya le hemos hablado antes entre un Estado más grande y corrupción. ¿Por qué? Porque no es un Estado más grande. La izquierda no es un Estado más grande. La izquierda es opresión económica y política. No has visto un solo gobierno de izquierda latinoamericano que te hable de libertad económica. No has visto. O de libertad política. No has visto. Los regímenes de izquierda latinoamericanos son los más opresores en cifras publicadas por ONG serias de investigación como Freedom Foundation o Heritage. Entonces tú tienes evidencia clara que en el Perú, cuando cantamos el himno nacional, no tenemos razón. No somos libres. Nunca hemos sido libres. Si tú mires desde que se mide la libertad política, el nivel de opresión en el Perú es bárbaro. ¿Cómo cuantificas unos ejemplos? Pues esos señores se gastan una cantidad impensable para nosotros en hacer encuestas internacionales sobre cómo se respetan los derechos civiles y las libertades políticas. Tú no entiendes al Perú en estos últimos 30, 40 años si no sabes que las libertades políticas han aumentado, las libertades políticas se han reducido y los derechos civiles han aumentado. Por lo tanto, la opresión se ha elevado. En materia económica sucede lo mismo, por ejemplo, con los derechos de propiedad. Siempre a nivel del estafador. No se respetan los derechos de propiedad en el Perú, ni al pueblo, ni a los inversionistas extranjeros. Entonces, somos un país que el primer mundo va hacia el techo y nosotros al piso. Acá le metes su chiquito en un momento a los de izquierda, ¿no? Porque dices... ¿Yo? Sí. Sostener que existen recursos suficientes para expandir ampliamente el gasto público es cuando menos un error. ¿Quién ha sugerido eso? Toditos. Toditos. No quiero incomodar a la señora Pirangeli, que está después que nosotros, pero todos asumen que hay una cantidad de plata que estamos nadando en millones. Hasta Acuña, lluvia de millones, no Cholito. No hay plata. Lo primero que haría cualquier gobernante que llega es tener que escuchar a un ministro de Economía que le va a llorar y le va a decir: Cholo, tenemos un déficit fuera de control, hay que bajar acá, bajar allá. Y por supuesto va a tener un montón de deudas electorales que le van a decir: ahora dame. Y va a tener que ser un líder u otro de los mediocres que a cada rato ceden. Sí. Le van a contar que el Congreso manda. Lo mandas a freír frijoles. Ya está bien de piñatas presidenciales. Sí. Un palito y se cae. No, aquí el que llega tiene que decir esa linda frase que suena bien: no hay plata, no hay plata, no hay plata. Hay que priorizar la poca plata que hay, que es un montón de plata, porque el 20 y tantos % del PBI en la gente más pobre. Y hay un candidato que lo hace, pero todos pueden tener opción de hacerlo, de gobernar para el patrón. El patrón es el pueblo. Y está bastante golpeadito con los últimos gobiernos de izquierda. Pero tener un gobernante que asume el costo político de frenar la hemorragia en Petroperú sería un gran inicio, ¿no? Un gran candidato me dijo una vez: oye, ¿cómo se te ocurre decir eso? Porque si yo digo lo que tengo que decir, nadie me va a votar. Sí. Un gran candidato no es el que gana la elección. Sí. Un gran candidato es que después de ganar la elección, gobierna bien. El que gana la elección mintiendo es uno de esos de toda la vida, que generan pobreza, atraso, daño a la gente que más sufre. A ver, acaba de pasar lo de Camisea. ¿Cuántos planos regulatorios están para que esto nunca hubiera pasado? Nadie investiga eso. Qué raro, ¿no? Ahí hay que tener bien claro que lo que pasó en Camisea nunca debió pasar. Ni el ministerio, en su rol regulatorio, ni Occidental, ni otras entidades debieron asegurarse que nunca un señor estuviera por ahí a punto de hacer daño a un oleoducto, que además es el único que alimenta gran parte del Perú. O sea, tú dices que ahí hay mucha regulación o ausencia. Ahí hay una gobernanza deplorable, corrupción, ineptitud, incumplimiento de la ley. El gran trabajo del que salga elegido es ordenar y limpiar a la mala. Tú pones al mejor candidato, no voy a decir el candidato de tu apellido, pero pongo al mismo señor Acuña de presidente, Acuña el bueno, y le pongo esa burocracia, no haces nada. Tienes que limpiar, y para limpiar, primero que nada, tienes que tener una judicatura, no como el señor que acaba de
de comparar al Perú con la Alemania socialista, pero le dicen nazi. Bueno, comunista al fin y al cabo. Así es, claro. Totalmente. Entonces, no, requerimos jueces capaces, honestos, y los hay. En el Perú, en el sector público, hay héroes, pero hay un montón de coimeros, de coimeados y de sordos, ciegos y mudos. Pero ¿cuál sería la recomendación, aterrizándolo, digamos, limpiar. En un hipotético Llegar caso? El primer día y limpiar. Llega fulano de presidente, un presidente bueno, razonable, y te llama para el MEF. ¿Cuál sería la recomendación para ejecutar con Petroperú? Voy a darte la respuesta oficial. Yo me debo a la UPC. Pero si yo fuera a darle un consejo, le diría, no vas a poder hacer nada con esta gobernanza prostituida. Tienes que limpiarla. Y para limpiarla no es tu deseo dictatorial. Tienes que tener una institucionalidad judicial de primera. Por lo tanto, primero tienes que conseguirte equipos de fiscales y de jueces que aseguren un debido proceso. Un sospechoso no es un ladrón. El ladrón es al que se le ha sentenciado. Las chicas del señor Gerí, a las que les han destruido la vida, han sido acusadas y destrozadas porque habían hechos. ¿Hechos? Tiene que haber un fallo. Okay. Sin limpiar la corrupción, puedes poner a Kissinger a manejar y va a fracasar. Pero mi pregunta es por Petroperú. ¿Qué recomendarías hacer liquidarla? Con Petroperú? No está en discusión. Liquidarla. Liquidarla de acuerdo a la ley respetuosamente. Y los bonistas son privados, manejan sus asuntos. ¿Y qué se hace con los bonos? Los bonos, cuando tú compras un bono, ¿quién es responsable de? No, esos dos señores saben defenderse solos, ni preocuparse por ellos. El Estado no está para defender intereses privados. Así que me voy a preocupar por los bonos. Nos vamos a juicio. Que van a juicio. Ellos tienen excelentes abogados. Y obviamente cualquier juez que sepa sumar va a decir, oye, cholo, tú has comprado un instrumento privado. Dios te bendiga. Sí. Claro. ¿Qué? ¿Nos vamos a preocupar por la rentabilidad de los instrumentos privados? Me gusta. Me interesa respetar los derechos laborales porque hay que hacerlo y todos los compromisos que tenga la empresa. Pero la empresa consume una enorme cantidad de recursos públicos, no solo en sus pérdidas, sino en su operación, y no tiene expectativas. Se le debe liquidar respetuosamente. Es, como dijo, vuelvo a repetir, Arista, inmoral mantener ese botín político. Sí, pero lo mantuvo Arista. Todos los mantienen. Sí. Si no los votan, mire que la señora que se acaba de ir. Okay. Bueno, ¿cuánto es la inversión privada directa actual? ¿20%? A ver, 20% del PBI, cuando idealmente deberíamos buscar que sea 40%. Pero te voy a dar ¿Cuánto es la inversión extranjera en el Perú? Que país que brilla en América Latina. 1.5% del PBI. ¿Cuánto es un ritmo de inversión extranjera que engordaría el Perú? Que trae tecnologías, recursos, 15%. 1.5 a 15. Eso es lo que nos enseña. ¿Por qué cuando digo, oigan señores, no se les pase la mano diciendo que estamos bien? No estamos bien, no hay recursos, no hay plata, y es más, hay que limpiar la casa. Claro, me va a decir, ningún candidato te va a decir eso. Ese es el problema de este país. Porque estos patas llegan al poder creyendo que lo que dicen en campaña está pasando. Y en realidad la situación es una situación a la que Churchill ajustaría perfectamente. Viene una etapa de sangre, sudor y lágrimas si vamos a pelear por este país. O sea, por eso necesitamos a alguien que esté dispuesto a inmolarse verdaderamente, ¿no? A que todos los peruanos estemos dispuestos a entender que la situación, que el daño de los últimos 15 años ha sido tremendo, que las antirreformas han sido bárbaras. Ahora, la izquierda ha sido pero tan inepta en el gobierno que ha revertido la reforma de los años 90, que eran parciales, mal. Por eso tenemos auge exportador. Por eso Ica tiene el mismo nivel de pobreza que Chile. Bueno, sí. También hay que reconocer el mérito de Boric. Sin Boric no había auge exportador. Ahora el problema es Kast. Sí. Kast parece listo, la colombiana que va a salir parece lista, el boliviano tiene Milei, oye, sí. Mucha competencia local. Kast y que listo. Si entra María Corina en España, nadie nos va a mirar.
Aprovechemos ahora que todavía somos los más ordenaditos de la zona. Y después hay una cosa que me gustaría que puedas explicarle a la gente. Dices en otro punto, ¿y por qué la discusión pública suele concentrarse en repartir recursos antes que en discutir cómo generarlos? Eso me encantaría que quede en la psique de la gente. Más allá de la discusión sobre lo que es socialismo, capitalismo, izquierda, derecha, hay formas de contrastar algo muy duro. Desde que se mide los niveles de opresión o de libertad, como quieras. El Perú es un país muy oprimido. No canta somos libres de verdad. Aquí no hay libertad económica. La libertad económica y la libertad política son bajísimas. La más importante es la política. Y en ese mundo, los gobiernos son de izquierda. El candidato, los dos primeros, uno es de centro izquierda o una es de centro izquierda, el otro es social cristiano, el otro es socialdemócrata y el resto son rojos. Aquí no hay un candidato que defienda la libertad del pueblo. Y cuando este país nace y aspira a ser potencia, canta somos libres, quiere ser libre. El pueblo de Ica, el pueblo de Cajamarca, el pueblo de Lima quiere ser libre. Ahora, en las universidades, en las escuelas, nos enseñan que somos ricos, cuando nuestro producto por persona es menos del 10% de un país rico. Entonces, aquí se dice, tenemos riquezas, hay que redistribuirlas. Como decía uno que quería ser rico rápidamente, el señor Castillo, hoy día preso, no más pobres en un país rico. Pero su receta requiere de pobres. Una constitución chavista, ¿qué produce? Pobreza. El señor, ¿cómo se llama ese señor? Cerrón, que a lo mejor lo dejan libre para que participe, una aberración. Tiene la receta cubana. La receta cubana fue la que se intentó aplicar cuando el país, no debo decir la palabra, pero sí se fregó. El país se friega cuando se aplica una receta cubanoide en los días de la hedionda dictadura de 1968. Sí. Acordémonos, la primera fase, la segunda fase, parecen copiados del programa cubano. Solo que al Perú lo salvó. ¿Sabe qué salvó el Perú? La informalidad. La gente alguna escapó a Costa Rica, a donde fuera, pero los peruanos de a pie escaparon al mundo informal. Hoy día todavía no hemos resuelto ese problema. Ahora, pero esto me interesa porque lo que sugiere es que es peligroso que la gente no tenga claro las condiciones que permiten generar riqueza. Desdichadamente la gente se va a sentir engañada cuando le digan yo llego y voy a hacer esto. ¿De dónde, Cholo? ¿De dónde? O sea, ¿te refieres a un funcionario? Estás terriblemente endeudado. Estás endeudado, no estás poco endeudado. Tienes una presión tributaria en el límite. ¿Cuánto está la presión tributaria ahorita? 21%. Bien medida. La otra, la de los ingresos de los... No, Chol. Tributo es toda carga a privados para financiar gasto público. El Banco Central, que es una institución lúcida, en algún momento ha llamado la presión tributaria a los ingresos corrientes del gobierno general como ratio del PBI. Eso es 21%. No damos para más. Nos endeudamos a un ritmo alto y caro. Tenemos empresas públicas que son botines, que deberían privatizarse. Y obviamente, así el Perú, si camina es por casualidad. Ya, pero ¿desde cuándo mides que hay, digamos, 1970 creación de riqueza? Es un fenómeno reciente en la historia. A ver, en la historia del Perú sí vale la pena destacar. Por ejemplo, cuando llegaba Velasco, el nivel de producto por persona de un peruano estaba por debajo del 15%, comparado con un país desarrollado como los Estados Unidos, alicaídos de estos tiempos. Hoy día, con estos alicaídos de Estados Unidos, tenemos 8% del PBI, nos hemos caído. Pero, en términos de nivel de vida, la otra vez conversaba con un señor inteligentísimo, como me decía, pero la canasta, Carlos, él no sabía que el consumo de un peruano ha subido 8 veces per cápita en soles constantes. Nunca hemos estado mejor, pero estamos lejos. Cada año estamos más lejos del desarrollo. Mejoramos, sí. Nuestra gente sufre menos, sí. O sea, hay mucha pobreza, sí. ¿Nuestro PBI per cápita es 8% de aquel que tienen los americanos? Sí, hoy. 8%, del PBI per cápita. Cifras americano. De la base de indicadores globales del Banco Mundial. El otro día entrevisté brevemente a Antauro
y me dijo que yo estaba mal porque en realidad los ingresos eran más altos en la época de Velasco. El señor Antauro está tan confundido que en una entrevista en El Montonero dice que él no es marxista. Está más perdido que Adán el día de la madre. Él es marxista hasta la médula y su receta produce corrupción, pobreza, atraso. Mucha gente que lo sigue ante la expectativa de una revolución se parece mucho a los venezolanos y a los cubanos. Antes de cuando llegó un tipo mucho más espirituoso que Antauro, Fidel, a Cuba, Cuba tenía un ingreso similar a Italia. Hagamos la comparación hoy día. La última vez que la vi en un libro de Bradford Delon era 20 veces más pobre. Estos señores necesitan pobres, no son tontos, no son incapaces, no es que no les gustemos los economistas, saben lo que quieren opresión, consideran que tú y yo somos un par de alienados. El alienado ha perdido su humanidad, y si has perdido tu humanidad debes ser oprimido. Es la mentalidad de esta gente, son totalitarios. Hitler era un izquierdista. Claro. Y persiguió a los comunistas porque eran sus rivales directos. ¿Por qué crees que han sacado a Barnechea de esta elección? Porque era un candidato de izquierda más potable que otros. Por eso no han me hacen que los procesos electorales del resto de los candidatos eran diáfanos y puros. Ahí me habrás visto peleándome en las redes. Yo he sostenido eso a lo largo de toda mi carrera, que el nazismo, el fascismo es de izquierda, no tiene nada que ver con la derecha. El fascismo, en la boca de su propio gran ideólogo, Mussolini, claro, es marxismo. Claro. Pero en este mundo de la discusión ideológica se juega con categorías no epistémicas. ¿Qué es eso? Palabreo. Si medimos las ideologías, vamos a encontrar polos de alta opresión, socialismo, comunismo, y de baja opresión, capitalismo. Eso no hay en el Perú, nunca ha habido. No, ¿qué hay? Nunca. Los gobiernos, claro. Hay dos tipos de fuerzas de opresión: para darle al mercader y para darle al dictador y a sus mercaderes. Nosotros conocemos esto último. Somos un solo de mercaderes con socialistas. ¿Cuál es el problema? Que la alta opresión se asocia a pobreza, menor acumulación, mayor corrupción. Por eso todos quieren ser el Salvador. Bolívar. Yo no me explico cómo hay una Plaza Bolívar y una Avenida Bolívar con un tipo que odiaba el Perú y que le hizo tanto daño. Miren las cifras de Agnus Madison para el Perú en los días de Bolívar, y es caída libre. Y el otro, el mercenario inglés argentino, cobró su deuda al final, pero los dos nos hicieron mucho daño, no tenían nada de libertadores. Pero lo que yo le respondía a Antauro, y veo que se quedó así de lado, es que no era en términos reales. No era real, era ficción. Que todo el mundo puede decir, yo te doy y ganas más. Que en el primer gobierno de García también decían eso. La forma en que te van a responder esas personas es disminuyéndote. Hillary Clinton lo llama despectables. Cholitos, provincianos, como Acuña y Adrián Sen, que serán colorados pero son mestizos, como todos en el Perú. Ellos necesitan el poder para hacerse gringos y millonarios, tener su avenida, pero traicionan al pueblo. Y estamos acá para que este país sea un país desarrollado alguna vez, para que este país, que vale mucho, progrese. Tenemos, entonces, ¿cómo describirías el sistema que tenemos? Tenemos la ilusión... Socialismo mercantilista. Socialismo mercantilista. Esa no la he escuchado. Básicamente jugamos entre regímenes más mercantilistas y más socialistas. Los índices de opresión, tanto política como económica, cuando avanzamos hacia el socialismo, son mucho mayores. Y hacia el mercantilismo van hacia el centro, pero son altos. Tú me vas a decir, pero Carlos, Finlandia, Suecia, son países socialistas. Un momentito, les encanta decir socialistas. Sí, pero sus índices de libertad política y económica son mucho más capitalistas que los americanos. Por eso son ricos, por eso tienen estado de bienestar. Si Antauro dijera que quiere ser socialista, como Finlandia, como Noruega, caracho, ese anti. Vamos, Antauro, vamos para adelante. Pero no, él quiere ser como Maduro, como Chávez, como Petro, negados,
como la Sheinbaum. Ahí voy. Y con los países escandinavos, respeto irrestricto a la propiedad privada. Por supuesto, Irrestricto. a la libertad de la gente. No desprecian a su pueblo. Que ya que has dicho mercantilismo socialista, una medida que yo siempre he dicho que me parece recontra socialista, no sé si la has visto en otros países, es la distribución por ley forzosa de utilidades en una empresa. Eso es otra de esas joyerías que alguien sacó. Cuando yo cada vez que veo que me dicen el ministro no consulta con los gremios, para eso está. Debería ser delito consultar con los gremios. Lo puedes invitar, puedes conversar, pero no le vas a preguntar cómo se gobierna este país, porque los gremios, ellos tienen clara prioridad, es el éxito de su empresa. Son privados también para eso. Ellos deben cumplir la ley y pagar impuestos. Y el resto, participar en el gobierno, esa es la típica receta de los rojos. Te dicen, Lenin decía que los capitalistas son tan tontos que le venden a los comunistas la soga con los que los van a ahorcar. El que le vende la soga al que lo va a ahorcar es un merca. Un liberal no le vende la soga al que lo va a ahorcar. O sea, el merca vive de hacer negocio con el Estado. Papito gobierno, dame platita. ¡Mi bono! ¿Dónde está mi bono? Págame mi bono. Y págamelo bien, ¿eh? Leyes y todo. Te doy la última palabra antes de terminar. Bueno, estos son días en los cuales por un instante tenemos algún peso. Y si a usted cree que esa elección es otra elección amañada, medio rara, preocúpese tal vez en dudar si esta vez se van a contar los votos. En las últimas no. Pero asumamos que los gobiernos efectivamente cuentan los votos y sale elegido uno. Este es un momento en el cual podemos hacer que la vida de millones de peruanos pobres sea menos dura. ¿Cómo? No vote izquierda. Si uno le ofrece muchas cosas, es como, te voy a dar tal cosa, te la va a sacar de tu bolsillo. Contra menos te ofrezca el candidato, contra más sacrificio te ofrezca para el Perú, tal vez vete por eso, que seguramente es el menos o la menos mala. De acuerdo. Gracias por estar acá, Carlos. Encantado. Un gusto, como siempre. 8 de la noche, seguimos. Mantén tu negocio siempre listo con Agua Iglú, la hidratación que acompaña cada jornada de trabajo. Elige la presentación que mejor se adapte a tu equipo. Botellas, cajas, bidones, ideales para oficinas, fábricas, almacenes, restaurantes y todo tipo de negocios. Realiza tu pedido de manera rápida al 998-197-138. Y si necesitas hielo, recuerda que los encuentras en todos los Tambo y Oxxo. Conoce más en sus redes sociales. Iglú, refresca tu vida. Gracias por estar conectados con nosotros, estimados amigos. Espero lo hayan disfrutado. Viene Pierangeli Dodero, candidata a diputada por Fuerza Popular. Interesantísima charla, como siempre, con el decano de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Carlos Adriancén. Y eso. No había escuchado esa, debo confesar. Yo siempre hablo acá de un sistema mercantilista, pero no había escuchado, y me parece incluso bastante preciso, mercantilismo socialista. ¿Cuántas veces les he dicho, me parece incluso algo de índole marxista, que por ley tú tengas, si tienes la suerte de achuntar a tu negocio, que repartir las utilidades con tus trabajadores por mandato legal? Increíble. Son las 8:01. Le doy la bienvenida a esta mesa ahora sí a Pierangeli Dodero. Bienvenida. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias a todos los que nos ven. ¿Cómo estás viviendo la campaña y dónde la estás llevando a cabo en realidad? Bueno, estamos por todo Lima. Yo voy por Lima Metropolitano con el número 5 de Fuerza Popular y ahorita me vengo del Agustino, de Villa María, todo el día conversando con la gente, ¿no? Que es lo que hace Keiko precisamente, que es lo que es acercarnos a todos ellos y conocer las necesidades. Y es importante caminar, porque uno no puede hablar de lo que no conoce. O sea, pero te estás centrando más en emporios comerciales, en mercados. ¿Por dónde realizas tus recorridos? Sí, en mercados, hacemos reuniones con grupos de emprendedores, con los comedores popular, ollitas comunes, vasos de leche, visitamos colegios. Ahora nos están invitando mucho las universidades y los institutos para precisamente captar ese voto joven, pero sobre todo un voto informado, ¿no? Porque estamos viendo que si bien las redes sociales están influyendo muchísimo, tienes que saber por qué vas a votar por tu candidato. Y es importante que no te dejes llevar solamente porque hay un influencer que dice que votes por él. Así es. Entonces, partamos por ahí. Una pregunta que siempre hago: ¿por qué quieres ser diputada y cuáles son las ideas y los valores que defiendes?
Bueno, Diego, no vengo solamente para la foto de campaña, vengo hace 7 años ya trabajando al interior del país con la empresa privada, ayudando en implementar colegios en Puno, en Yunguyo, San Antonio de Esquilache, Cuchoesqueña, que es frontera en Yunguyo con Bolivia, y definitivamente con la empresa privada. Un ejemplo de gestión. Soy embajadora de responsabilidad social de la Alianza Francesa. Me donaron 260 carpetas. ¿Qué hacíamos con esas carpetas? Llamé a Puno, oye, ¿dónde se necesitan? Precisamente hay 5 colegios en Yunguyo que los niños estudian en el suelo. ¿Qué hacemos? Ayuda a la empresa privada, ayúdame a trasladar esas carpetas. Hoy en día esos 5 colegios están implementados. No solamente es la educación, es la infraestructura que el Estado debería cerciorarse que los niños tengan. Entonces hay que hacer gestión. Y estos 7 años que vengo caminando no es solamente, como te digo, ahora por campaña. Muchos candidatos salen ahora en campaña y todos quieren ayudar y todos están en los comedores y todos están en diferentes actividades, pero uno tiene que investigar qué ha hecho tu candidato antes y qué va a continuar haciendo. A mí la vida, gracias a Dios, me ha llevado, gracias a Dios lo digo porque se puede gestionar con la empresa, mucha ayuda. Hemos hecho campañas también por anemia en Puno, porque Puno tiene el nivel más alto de anemia. Entonces, realmente ver dónde está la necesidad y dónde y por qué el Estado no llega hasta allá, ¿no? Claro. Brigadas móviles, hay diferentes maneras de ayudar. En términos de valores, para que la gente conozca un poco más tus posturas sociales, ¿cómo te describirías? Es decir, ¿eres pro vida? Pro vida, 100% soy mamá. Tengo un hijo de 2 años y medio. Okay. Pro familia. Pro familia. Sí. Esos son valores fuertes y no negociables. Para ti eso me parece importante. Muy importante. ¿Cuál sería tu foco de trabajo? Y coméntanos algunas de las iniciativas legislativas que plantearías. Claro que sí, Diego. Precisamente al haber estado 7 años trabajando por los niños, por las familias, hemos estado investigando, y un dato escalofriante que es bueno que conozcas, porque no lo sé si lo sabes: 16.000 niños en el 2025 fueron víctimas de violación sexual. Mi ley de bloqueo total habla que el agresor esté lejos de los niños, no puede estar trabajando en una iglesia, en un taller, en un colegio. Actualmente, un denunciado o investigado, el periodo demora entre 2 a 5 años. Eso quiere decir que tú como papá tienes al agresor cerca de tu hijo en ese tiempo. Entonces, no estamos diciendo que no trabaje, estamos diciendo que trabajes en otra cosa, en construcción, en cualquier otro trabajo, pero ser lejos de nuestros niños. Entonces, una ley de bloqueo total funcionaría perfecto, porque son 16.000 niños y nadie habla de eso, nadie se enfoca en los niños, en los adolescentes. Por ejemplo, también la violencia reiterada, el tema del abuso contra la mujer, solamente 15 partidos lo tienen en sus planes de gobierno y Fuerza Popular es uno de ellos. O sea, 16.000 niños han sido demostradamente víctimas de abusos. 2025, exacto. Y eso lo hemos investigado porque, a ver, cuando tú vas a hacer un proyecto de ley, definitivamente tiene que estar bien sustentado y con datos realmente creíbles y que sean, como tú lo dices, realmente investigados. Ok, entonces la primera propuesta es la de bloqueo total, sobre lo que nos comentas, que tiene que ver con abuso sexual de menores. Que es viable. Ok, sí. Lo presentarías. Luego tienes una que es de escuelas públicas abiertas. Escuelas públicas abiertas es que los colegios los fines de semana están cerrados. ¿Por qué no abrimos sus puertas para que los niños y adolescentes tengan clases de arte, deporte, inteligencia artificial, que se les ayude? La educación es básica en el Perú. Entonces, podemos ver que haciendo un aporte muy pequeño o para los de extrema pobreza, darles becas para que ellos puedan tener estos talleres accesibles. Son talleres que como tú, como mamá, muchas veces no tienes para cubrirlo. ¿Y qué hacemos con los colegios cerrados? Hay que abrirlos. O sea, que operen 7 días a la semana. No 7 días, pero por lo menos los sábados. ¿Por qué no darle esa oportunidad a los niños? Y bueno, si es que también se quiere, ¿por qué no los domingos? Por eso, para actividades extra. Exacto. Curriculares. Los talleres que propiamente se dan fuera los puedas brindar. ¿Sería para todos los que están en edad escolar? Sí, claro, para todo aquel que desee, ¿no? Para todo aquel que sea accesible. Hay mucho talento. Hemos hecho una copa en el RIMAC de fútbol para niños y realmente me he quedado sorprendida de que muchas veces, por falta de dinero no los pueden matricular en academias. Estamos con unos equipos de fútbol que trae jugadores del exterior cuando aquí en el Perú hay tanto talento. Hay muchas cosas por hacer. O bueno, el que va a diputado no solamente hace proyectos de ley, también fiscaliza. Y la ley 32382 en el 2025, en junio, se habló sobre la creación de un lugar integral para la investigación de personas con el espectro autista. Hoy en día no hay nada, no son ejecutadas. Entonces, a veces de nada me sirve hacer muchas leyes y tenerlas en la pared si ninguna realmente se aplica.
y es un caso de que las terapias hoy en día son carísimas. Estamos hablando de 200 soles por terapia y normalmente te piden 10 o 12. ¿Tú crees que alguien de un sector económico puede pagar eso? No se puede. No, y eso es un tema que lo conozco bien porque lo tengo cerca. Entonces, nunca se implementó la ley de autismo. No, la 32382 ha sido en junio del 2025 y lo dije cuando estaba en la época de la televisión en uno de los programas precisamente directo a Gerí. Y bueno, ahí está documentado. Bueno, sería excelente poder fiscalizar eso y que se implemente. Clases de arte, para cerrar el tema anterior, deporte, inteligencia artificial y robótica, son algunas de las materias que se podría dar. ¿Qué cosa es Fuerza Mamá? Fuerza Mamá Perú es un proyecto que me lo dio la base de Santa Anita, es por eso que es tan importante escuchar a la gente, y es que las mamás, madres solteras mayores de 18 años te piden trabajo, pero no es que les regales el trabajo, el peruano quiere aprender, enséñame cosmetología, enséñame contabilidad básica, que yo pueda tener acceso a trabajos dignos o hacer mi emprendimiento. Entonces no te están pidiendo que les regales, te están pidiendo que les enseñes. Y eso creo que es algo importante en el Perú, porque estamos cambiando, queremos mejores cosas y sobre todo ayudar. Y te lo digo como experiencia porque soy embajadora de las mujeres aymaras. El viernes tuvimos un curso con la Universidad Politécnica de Madrid y con la Metauniversidad, dando liderazgo, empatía y ayudándolas con inteligencia artificial. Y Jesusa, que está en Puno, en Juli, son 400 mujeres aymaras, nos contaban cómo están aplicando la inteligencia artificial. Este proyecto ya tiene 17 años, gracias al Ayuntamiento de Madrid y a la universidad. Los españoles iniciaron este proyecto y ellas hoy en día son sostenibles, exportan a 12 países en el mundo. Y la verdad es que se van a los desfiles en París, en Italia, y son exitosas. Entonces, ¿cómo no estar orgullosa de nuestras mujeres aymaras si tienen un negocio que realmente funciona? Pero que hay que ayudarlas. Cómo se hace empresa, cómo puedes ayudar con la inteligencia artificial hoy en día. Y muchas mujeres están escribiendo también a las redes sociales o a nosotros como proyecto de Metauniversidad. Por ejemplo, en el Valle del Mantaro también quieren ayudar con sus prendas, pero ¿cómo dar ese primer paso hacia hacer empresa? Claro. Entonces es cuestión de guiarla. ¿No te parece que la edad excluye a mamás que podrían ser de 17, 16, 15 y necesitarlo igual? Eso definitivamente se puede corregir, ¿no? Yo siento que siempre y cuando tú puedas ayudar, y por eso es que recogemos eso de ese proyecto de esta sede de Santa Anita, ¿no? Es por eso que vamos conversando y lo que me gusta es que la gente te va diciendo, oye, necesitamos esto, ¿es viable? ¿No es viable? Convérsalo con los asesores que te puedan ayudar a desarrollar el proyecto y tú puedas hablar con fundamento, porque también a los lugares que visitas uno no puede hablar de lo que no conoce. Entonces acá en Lima realmente hay mucha necesidad, estamos con el tema de la inseguridad y cuando tú vas y hablas con la emolientera en Caraballo, en el mercado, y te dice que le cobran un sol diario, entonces la vez pasada hablamos con Miguel Torres, aprieta un grande y no pasa mucho, aprieta un pequeño y lo matas. Tú cuando extorsionas al pequeño, como a la costurera que estábamos en Puente Piedra y que le piden 4.000 soles diarios, ¿de dónde? Si gana el día a día. Entonces, a veces, como autoridades, nos hemos olvidado de lo principal que es la gente. Ir, conversar, ver cuál es la realidad, porque tú estás bien ubicado en tu escritorio, pero ¿por qué no vas a un día de campo? ¿Por qué no te subes un día a hacer la ruta de los transportistas y vas anotando todo lo que ves o vas viendo los cupos? Sí. Y esto lo que me gusta es que es un acompañamiento humano para una población verdaderamente vulnerable, que son las madres solteras de todas estas edades. Ahora, tú originalmente eres de Arequipa. Soy arequipeña, tengo ya 25 años aquí en Lima y como muchos provincianos, ¿no? Que vinimos a buscar un futuro mejor y el 80% de descendientes de provincianos estamos aquí en Lima. ¿Y cómo fue tu aproximación a Fuerza Popular? ¿Por qué elegiste ese partido y no otros? Bueno, a ver, primero que siempre he estado con el tema de la responsabilidad social y es más, antes dije siempre hay que estar preparado, siempre me ha gustado estudiar, me fui a hacer gestión pública en Harvard, gracias a la Politécnica de Madrid que me dio la oportunidad y luego hice el curso de Derecho Parlamentario y mi profesor era Miki Torres, Ditel Columbus y Jaime Abensur. Entonces, por ahí creo que fue el acercamiento hacia Fuerza Popular hasta que llegó la oportunidad de tener una reunión con Keiko y creo que tenemos la misma edad por ahí, no sé, Diego, pero cuando vienes de hacer tareas con vela, cuando vienes de vivir el terrorismo, definitivamente sabes lo que hizo Alberto Fujimori y que un país no puede negar lo que nos libró el terrorismo. O sea, no puedes negar la historia, más cuando la has vivido. Y es ahí que yo creo que precisamente cuando converso con Keiko digo voy con Fuerza Popular, además de los 5.000 colegios que ha dicho que se van a hacer de llegar al gobierno.
En el espectro político, ¿tú te consideras de derecha? Sí, de centro derecha, de centro, ¿qué te consideras? Yo creo que siempre pro país y derecha. Uno tiene que ser siempre las ideas claras, porque a veces siento que cuando dices centro te puedes correr un ratito a la izquierda según te convenga, y es peligroso, porque si no tienes una idea clara de lo que quieres para el país, es complicado. Pero esa es una de las críticas que se le hace a Keiko Fujimori y al partido, y viste lo que pasó la semana pasada en Chile, apoyando públicamente a Michelle Bachelet para un cargo que es de influencia. ¿Cómo te hizo sentir eso? Yo siento que ella, bueno, y definitivamente hemos escuchado sus declaraciones, tienen ideas totalmente diferentes, lo ha manifestado, pero de repente el apoyo ha sido más por un tema de que es mujer y de que es latinoamericana. Yo siento que es por ahí. No creo que haya ido con las ideas que claramente Bachelet son totalmente diferentes a los que pensamos. Así que pienso que es por ahí. Bien. Como hago con todos, te doy los momentos finales para que te dirijas a la audiencia directamente. Gracias, Diego. Este 12 de abril ustedes tienen la oportunidad y ustedes tienen el poder de elegir a sus candidatos. Investiguen, averigüen en el Jurado Nacional de Elecciones todo lo que puedan tener de denuncias o qué hace, qué ha hecho, y por supuesto que sea un candidato coherente, lo que decíamos, qué ha hecho y qué va a continuar haciendo. Investiguen, hoy las redes sociales les dan toda la oportunidad, márquenla acá y en la lista de diputados, por supuesto, escriban el número 5 y Fuerza Popular, como lo ha dicho Keiko, vuelve la fuerza del orden en seguridad, orden en economía, orden en educación, porque eso es lo que como país necesitamos, más amor, menos odio en un país que necesita salir adelante. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá. A ti. Gusto tenerte. 8:14. Acá solemos decir las cosas como son, sin vueltas. Y cuando se trata de jugar, también debería ser así. Por eso quiero recomendarte Olimpo.bet, donde juegas con reglas claras, como debe ser. Además, si te registras ahora, recibes 40 soles sin rollover para que empieces a ganar y cobrar como un rayo. Ya lo sabes, Olimpo.bet. Reglas claras, juego responsable. Quiero hacer hincapié en lo que dije hace un momento, estimados, de que considero que deben ustedes hacer uso de la votación preferencial. Considero que es la manera más directa de que se oiga nuestra voz. Lo desarrollé en el editorial. Vuelvo a decir que la lista del partido, de cada partido, va a sobrevivir, como lo ha hecho en el pasado, solo si el ciudadano es pasivo. Es decir, si se logra, por ejemplo, que un grupo de personas vote por el número 30 de una lista y ese número saca 11 votos, mientras el número 1 saca solamente 10, el ranking se mueve y entra el de puesto número 30. Entonces, como es considerado un paracaídas de seguridad, muchas veces de las cúpulas, yo los invoco y les he dado los dos ejemplos, ¿no? Del escenario del empate a 0, que es el más común, que es el grueso de la lista tiene 0 votos, ¿no? En base a los números de las listas de diputados o senadores tienen 0 votos y ahí comienza a primar la lista, y el escenario del empate numérico, que es cuando 2 en una misma lista tienen el mismo número, ¿no? De votos. Con eso quiero también mencionar que hoy los mercados de predicción financiera se mantienen igual, no ha habido mayor cambio en ninguno de ellos, Kalshi, Polymarket y Predicted. A esta hora, por ejemplo, en Kalshi, puesto número 1, Rafael López Aliaga, 43%, 2, Alfonso López Chao, 18%, 3, Keiko Fujimori, 15%, Polymarket le da 41% a López Aliaga, 17% a López Chao y 14% a Keiko Fujimori. Así que no hay gran cambio. Tomarme un minuto a sí mismo para saludar a los miembros de mi comunidad, Javier Kawahigashi, que está ahí, gracias por tu donación. Gerardo Millones, bienvenido, gracias por estar acá. Buenas noches a Mila Guamán, que está ahí. Liliana dice: dinero que se podría haber usado en tantas cosas verdaderamente importantes como inteligencia, equipar y subir los sueldos de la policía, ejércitos, maestros, totalmente. Así es. Y por eso es tan indignante, ¿no? A mí la exposición de Carlos Adriansen me ha encantado, no sé si a ustedes, a mí me ha encantado, me parece. Y aparte, como es docente, lo explica todo con una claridad y con un tufillo sarcástico también, que es la particularidad que ofrece siempre Carlos, ¿no? Es muy sarcástico, sobre todo con la izquierda, ¿no? Como debe ser.
Así que un saludo para todos ustedes. Amigos, con eso me voy y cierro la transmisión. No sin antes pedirles que le den un like al video. Hay bastantes más likes que dar. Denle like al video, suscríbanse al canal si no lo han hecho ya. No sean de los que consumen el contenido y no se suscriben al canal. Vamos creciendo. Y seremos, como habíamos anticipado, una fuerza determinante en la elección. Me despido. Hasta mañana, estimados amigos. Los quiero mucho. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.